que se llama semejanza. Semejanza de triángulos. El nombre lo dice todo, muchachos. Cuando ustedes usan si habían escuchado esta palabra de semejante, ¿verdad? Cuando una cosa es semejante a la otra, ¿qué quiere decir? Que sean parecidos en algún aspecto. Exacto, que en algo se parecen, no son del todo, no son idénticas, es decir, no podemos decir como hace un momento que son congruentes, que hay completa igualdad, pero sí hay algo en lo que se parecen. Igualmente, se va a utilizar en ese mismo aspecto, lo vamos a utilizar en este momento. Triángulos semejantes son triángulos que en cierta parte sí son iguales, pero no en su totalidad. Bueno, perdón, les doy oportunidad, aunque sea de escribir el título. ¿Lo anotan, por favor? El título, semejanza de triángulos. Y, bueno, en todo caso, ese es el título, semejanza de triángulos. Y miren, aquí les puse la definición a lo que me refiero. ¿Qué son triángulos semejantes? Pues van a ser triángulos que sí van a tener la misma forma, pero no el mismo tamaño. Entonces, ¿en qué van a ser semejantes o en qué se van a parecer? En la forma, pero de ningún modo van a tener el mismo tamaño. Dice, dos triángulos, bueno, cuando dos triángulos son semejantes, sucede esto. Los ángulos correspondientes son congruentes. Acuérdense, siempre que utilicen esa palabra de congruencia, quiere decir iguales. Entonces, muchachos, los ángulos sí van a ser iguales, pero los lados no. Los lados no van a ser iguales. Esos van a ser proporcionales. Ahorita damos una recordadita a qué se refiere eso de proporción o proporcionales. Eso es un término, una definición que vimos el semestre pasado, pero ahorita la recordamos. ¿Sale, chicos? Dice, ya para terminar con este concepto, dos triángulos son, es decir, dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales, pero sus lados homólogos, muchachos, ¿qué quiere decir lados homólogos? Los lados homólogos son los lados que están en el mismo lugar o en la misma posición. Esos deben ser proporcionales. Entonces, los ángulos deben ser iguales, pero los lados deben ser proporcionales. ¿Sí? ¿Sí se entiende la diferencia entre congruencia y semejanza? Congruencia es misma forma y mismo tamaño. Semejanza va a ser misma forma, pero no mismo tamaño. ¿Puedo cambiar la diapositiva, muchachos? ¿O están terminando de anotar algo? Entonces, maestra, una duda. Entonces, podemos decir que semejante es como, o sea, misma figura, pero diferente tamaño. O sea, un triángulo chiquito. Exacto. Un Por triángulo ejemplo, grande. sí, y ahorita está aplicado a los triángulos, pero en las figuras en general, por ejemplo, si yo te dibujo un cuadrado, perdón, ahí discúlpenme, está todo así a pulso. Por ejemplo, estos dos cuadrados son semejantes, porque obviamente tienen la misma forma. Todos sus ángulos son de 90 grados, pero no son del mismo tamaño. Estos triángulos vendrían a ser, estos cuadrados vendrían a ser cuadrados semejantes. O como lo dijiste tú, con los triángulos. Si yo te dibujo un triángulo así, estos son semejantes. Claro, aquí necesito medidas. Este mide 90 y no sé, que por decir mida 60 y 30 grados, hablando de grados porque son ángulos.
Este también tendría que medir 60 y este también tendría que medir 30. Es decir, ¿qué es lo que te asegura que tengan la misma forma? Van a tener la misma forma si sus ángulos miden lo mismo. Por eso, forzosamente en los semejantes, chicos, los ángulos deben de medir igual. Entonces, aquí se ve enseguida, tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Este es más chico que este. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí se comprende este concepto de semejanza? Sí. Miren, igual les borro esta figura porque creo que en la diapositiva siguiente, ahí les puse una figura donde sí son semejantes, bueno, donde vienen precisamente unos triángulos que son semejantes. Voy a cambiar la diapositiva, ¿eh? Miren, chicos, aquí están estos triángulos que son semejantes. Les platico, bueno, voy a poner la propiedad que están cumpliendo y por la cual son semejantes. Primero voy a poner lo de la igualdad de los ángulos. Se supone que el ángulo A sí debe ser congruente, o sea, sí debe medir igual que el ángulo E, que el ángulo B debe medir o debe ser congruente, debe medir igual o ser congruente con G. Y finalmente que C debe ser congruente con F. Esto por el lado de los ángulos. Ahora fíjense, ¿qué quiere decir esto de los lados proporcionales? Esto es una proporción, chicos. Una proporción es una razón, o sea, una división de dos cantidades. Aquí, por ejemplo, este lado, bueno, voy a empezar por este. El lado AB debe ser proporcional con eje. Fíjense cómo estoy agarrando a los lados que están en la misma posición. Igual a... porque acuérdense, más bien esto es una razón. Una razón es una división de dos cantidades, pero una proporción es cuando uno razones con un signo igual. No sé si se acuerdan que vimos este concepto el semestre pasado. Voy a tomar otra pareja de lados. BC es el homólogo de GF. Y finalmente, AC es el homólogo con EF. Entonces, esto debe de cumplirse, muchachos, para que haya semejanza. Los ángulos sí deben ser iguales, idénticos, pero los lados no deben ser idénticos, deben ser proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean proporcionales? Pues que si yo divido o hago la razón, porque una razón es una división, si yo hago la razón entre las parejas de lados que son homólogos, y homólogos quiere decir que están en la misma posición, debe de darme lo mismo. Yo ahorita todo está bajo la teoría, chicos, porque no tengo la medida de absolutamente nada, pero en los ejemplos o en las diapositivas que voy a ver a continuación, ahí vamos a poder apreciar esto. Ya nada más para terminar, quiero poner que el triángulo ABC es semejante, no les había comentado, pero el símbolo de semejanza es nada más la curvita. El triángulo ABC es semejante al triángulo EGF. EGF.